Hola, antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, regálame un like o déjame algún comentario, eso me ayudaría mucho. No olvides activar la campanita para que siempre recibas notificaciones cuando se suba un nuevo video. Comencemos. Novela segunda. El judío Abraham, animado por Gianotto de Sivigny, va a la corte de Roma, vista la maldad de los clérigos, vuelve a París y se hace cristiano. La novela de Pánfilo fue en parte reída y en todo celebrada por las mujeres, y habiendo sido atentamente escuchada y llegado a su fin, como estaba sentada junto a el Neifile, le mandó la reina que, contando una, siguiese el orden del comenzado entretenimiento. Y ella, como quien no menos de corteses maneras que de belleza estaba adornada, alegremente repuso que de buena gana, y comenzó de esta guisa. Mostrádonos a Pánfilo con su novelar la benignidad de Dios que no mira nuestros errores cuando proceden de algo que no nos es posible ver, y yo, con el mío, entiendo mostraros cuanto esta misma benignidad, soportando pacientemente los defectos de quienes deben dar de ella verdadero testimonio con obras y palabras, y hacen lo contrario. Es por ello mismo argumento de infalible verdad para que los que creemos sigamos con más firmeza de ánimo. Tal como yo, graciosas señoras, he oído decir, hubo en París un gran mercader y hombre bueno que fue llamado Gianotto de Sivigny, lealísimo y recto y gran negociante en el rango de la pañería, y tenía íntima amistad con un riquísimo hombre judío llamado Abraham, que era también mercader y hombre harto recto y leal, cuya rectitud y lealtad viendo Gianotto, empezó a tener gran lástima de que el alma de un hombre tan valioso y sabio y bueno fuese a su perdición por falta de fe, y por ello amistosamente le empezó a rogar que dejase los errores de la fe judaica y se volviese a la verdad cristiana, a la que como santa y buena podía ver siempre aumentar y prosperar, mientras la suya, por el contrario, podía distinguir cómo disminuía y se reducía a la nada. El judío contestaba que ninguna creía ni santa ni buena fuera de la judaica, y que en ella había nacido, y en ella entendía vivir y morir, ni habría nada que nunca de aquello le hiciese moverse. Gianotto no cesó por esto de, pasados algunos días, repetirle semejantes palabras, mostrándole, tan burdamente como la mayoría de los mercaderes pueden hacerlo, por qué razones nuestra religión era mejor que la judaica. Y aunque el judío fuese en la ley judaica gran maestro, no obstante, ya que la amistad grande que tenía con Gianotto le moviese, o tal vez que las palabras que el Espíritu Santo ponía en la lengua del hombre simple lo hiciesen, al judío empezaron a agradarle mucho los argumentos de Gianotto, pero obstinado en sus creencias, no se dejaba cambiar. Y cuanto él seguía pertinaz, tanto no dejaba Gianotto de solicitarlo, hasta que el judío, vencido por tan continuas instancias, dijo: «Ya, Gianotto, a ti te gusta que me haga cristiano, y yo estoy dispuesto a hacerlo, tan ciertamente que quiero primero ir a Roma y ver allí al que tú dices que es el vicario de Dios en la tierra, y considerar sus modos y sus costumbres, y lo mismo los de sus hermanos los cardenales. Y si me parecen tales que pueda por tus palabras y por las de ellos comprender que vuestra fe sea mejor que la mía, como te has ingeniado en demostrarme, haré aquello que te he dicho, y si no fuese así, me quedaré siendo judío como soy». Cuando Gianotto oyó esto, se puso en su interior desmedidamente triste, diciendo para sí mismo: «Perdido en los esfuerzos que me parecía haber empleado óptimamente, creyéndome haber convertido a este, porque si va a la corte de Roma, y ve la vida criminal y sucia de los clérigos, no es que de judío vaya a hacerse cristiano, sino que si se hubiese hecho cristiano, sin falta volvería judío». Y volviéndose a Abraham dijo: «Ah, amigo mío, ¿por qué quieres pasar ese trabajo y tan grandes gastos como serán ir de aquí a Roma? Sin contar con que, tanto por mar como por tierra, para un hombre rico como eres tú todo está lleno de peligros. ¿No crees que encontrarás aquí quien te bautice? Y si por ventura tienes algunas dudas sobre la fe que te muestro, hay mayores maestros y hombres más sabios allí que aquí para poderte esclarecer todo lo que quieras o preguntes. Por todo lo cual, en mi parecer esta idea tuya está de sobra. Piensa que tales son allí los prelados como aquí los has podido ver y los ves, y tanto mejores cuanto que aquellos están más cerca del pastor principal. Y por ello esa fatiga, según mi consejo, te servirá en otra ocasión para obtener algún perdón, en lo que yo por ventura te haré compañía». A lo que respondió el judío: «Yo creo, Gianotto, que será como me cuentas, pero por resumirte en muchas palabras, estoy del todo dispuesto, si quieres que haga lo que me has rogado tanto, a irme, y de otro modo no haré nada nunca». Gianotto,
viendo su voluntad, dijo: «Vete con buena ventura». Y pensó para sí que nunca se haría cristiano cuando hubiese visto la corte de Roma, pero como nada se perdía, se calló. El judío montó a caballo y lo antes que pudo se fue a la corte de Roma, donde al llegar fue por sus judíos honradamente recibido, y viviendo allí, sin decir a ninguno por qué hubiese ido, cautamente empezó a fijarse en las maneras del papa y de los cardenales y de los otros prelados y de todos los cortesanos, y entre lo que él mismo observó, como hombre muy sagaz que era, y lo que también algunos le informaron, encontró que todos, del mayor al menor, generalmente pecaban deshonestísimamente de lujuria, y no solo en la natural sino también en la sodomítica, sin ningún freno de remordimiento o de vergüenza, tanto que el poder de las meretrices y de los garzons al impetrar cualquier cosa grande no era poder pequeño. Además de esto, universalmente golosos, bebedores, borrachos y más servidores del vientre, a guisa de animales brutos, además de la lujuria, que otros conoció abiertamente que eran, y mirando más allá, los vio tan avaros y deseosos de dinero que por igual la sangre humana, también la del cristiano, y las cosas divinas, que perteneciesen a sacrificios o a beneficios, con dinero vendían y compraban haciendo con ellas más comercio y empleando a más corredores de mercancías que había en París en la pañería o ningún otro negocio, y habiendo a la simonía manifiesta puesto el nombre de mediación, y a la gula el de manutención, cornos y Dios, no ya el significado de los vocablos, sino la intención de los pésimos ánimos no conociese y a guisa de los hombres se dejase engañar por el nombre de las cosas, las cuales, junto con otras muchas que deben callarse, desagradaron sumamente al judío, como a hombre que era sobrio y modesto, y pareciéndole haber visto bastante, se propuso retornar a París, y así lo hizo. A donde, al saber Gianotto que había venido, esperando cualquier cosa menos que se hiciese cristiano, vino a verle, y se hicieron mutuamente grandes fiestas, y después que hubo reposado algunos días, Gianotto le preguntó lo que pensaba del Santo Padre, y de los cardenales y de los otros cortesanos. A lo que el judío respondió prestamente: «Me parecen mal, que Dios maldiga a todos, y te digo que, si yo sé bien entender, ninguna santidad, ninguna devoción, ninguna buena obra o ejemplo de vida o de alguna otra cosa me pareció ver en ningún clérigo, sino lujuria, avaricia y gula, fraude, envidia y soberbia y cosas semejantes y peores, si peores puede haberlas, me pareció ver en tanto favor de todos, que tengo aquella por fragua más de operaciones diabólicas que divinas. Y según yo estimo, con toda solicitud y con todo ingenio y con todo arte me parece que vuestro pastor, y después todos los otros, se esfuerzan en reducir a la nada y expulsar del mundo a la religión cristiana, allí donde deberían ser su fundamento y sostén. Y porque veo que no sucede aquello en lo que se esfuerzan sino que vuestra religión aumenta y más luciente y clara se vuelve, me parece discernir justamente que el Espíritu Santo es su fundamento y sostén, como de más verdadera y más santa que ninguna otra, por lo que, tan rígido y duro como era yo a tus consejos, y no quería hacerme cristiano, ahora te digo con toda franqueza que por nada dejaré de hacerme cristiano. Vamos, pues, a la iglesia, y allí según las costumbres debidas en vuestra santa fe me haré bautizar». Gianotto, que esperaba una conclusión exactamente contraria a esta, al oírle decir esto fue el hombre más contento que ha habido jamás, y a Nuestra Señora de París yendo con él, pidió a los clérigos de allí dentro que diesen a Abraham el bautismo. Y ellos, oyendo que él lo demandaba, lo hicieron prontamente, y Gianotto lo llevó a la pila sacra y lo llamó Giovanni, y por hombres de valer lo hizo adoctrinar cumplidamente en nuestra fe, la que aprendió prontamente, y fue luego hombre bueno y valioso y de santa vida. Novela tercera. El judío Melquisedec con una historia sobre 3 anillos se salva de una peligrosa trampa que le había tendido Saledino. Después de que, alabada por todos la historia de Neifile, cayó esta, como gustó a la reina, Filomena empezó a hablar así. La historia contada por Neifile me trae a la memoria un peligroso caso sucedido a un judío, y porque ya se ha hablado también de Dios y de la verdad de nuestra fe, descender ahora a los sucesos y los actos de los hombres no se deberá hallar mal, y vendré a narrárosla para que, oída, tal vez más cautas os volváis en las respuestas a las preguntas que puedan haceros. Debéis saber, amorosas compañeras, que así como la necedad muchas veces aparta a alguien de un feliz estado, y lo pone en grandísima miseria, así aparta la prudencia al sabio de peligros gravísimos, y lo pone en grande y seguro reposo.
Y cuán verdad sea que la necedad conduce del buen estado a la miseria, se ve en muchos ejemplos que no está ahora en nuestro ánimo contar, considerando que todo el día aparecen 1000 ejemplos manifiestos, pero que la prudencia sea ocasión de consuelo, como he dicho, os mostraré brevemente con un cuentecillo. Saledino, cuyo valer fue tanto que no solamente le hizo llegar de hombre humilde a sultán de Babilonia, sino también lograr muchas victorias sobre los reyes sarracenos y cristianos, habiendo en diversas guerras, y en grandísimas magnificencias suyas gastado, todo su tesoro, y necesitando, por algún accidente que le sobrevino, una buena cantidad de dineros, no viendo como tan prestamente como los necesitaba pudiese tenerlos, le vino a la memoria un rico judío cuyo nombre era Melquisedec, que prestaba con usura en Alejandría, y pensó que éste tenía con qué poderlo servir, si quería, pero era tan avaro que por voluntad propia no lo hubiera hecho nunca, y no quería obligarlo por la fuerza, por lo que, apretándole la necesidad se dedicó por completo a encontrar el modo como el judío le sirviese, y se le ocurrió obligarle con algún argumento verosímil. Y haciéndolo llamar y recibiéndole familiarmente, le hizo sentar con él y después le dijo: Hombre honrado, he oído a muchas personas que eras sapientísimo y muy avesado en las cosas de Dios, y por ello querría saber cuál de las 3 leyes reputas por verdadera, la judaica, la sarracena o la cristiana. El judío, que verdaderamente era un hombre sabio, advirtió demasiado bien que Saledino buscaba cogerlo en sus palabras para moverle alguna cuestión, y pensó que no podía alabar a una de las 3 más que a las otras sin que Saledino saliese con su empeño, por lo que, como a quien le parecía tener necesidad de una respuesta por la que no pudiesen llevarle preso, aguzado el ingenio, le vino pronto a la mente lo que debía decir, y dijo: Señor mío, la cuestión que me proponéis es fina, y para poder deciros lo que pienso de ella querría contaros el cuentecillo que vais a oír. Si no me equivoco, me acuerdo de haber oído decir muchas veces que hubo una vez un hombre grande y rico que, entre las otras joyas más caras que tenía en su tesoro, tenía un anillo bellísimo y precioso al que, queriendo hacer honor por su valor y su belleza y dejarlo perpetuamente a sus descendientes, ordenó que aquel de sus hijos a quien, habiéndoselo dejado él, le fuese encontrado aquel anillo, que se entendiese que él era su heredero y debiese ser por todos los demás honrado y reverenciado como a mayorazgo, ya que a quien fue dejado por éste guardó el mismo orden con sus descendientes e hizo tal como había hecho su predecesor. Y, en resumen, este anillo anduvo de mano en mano de muchos sucesores y últimamente llegó a las manos de uno que tenía 3 hijos hermosos y virtuosos y muy obedientes al padre, por lo que amaba a los 3 por igual. Y los jóvenes, que conocían la costumbre del anillo, deseoso cada uno de ser el más honrado entre los suyos, cada uno por sí, como mejor sabían, rogaban al padre, que era ya viejo, que cuando sintiese llegar la muerte, a él le dejase el anillo. El honrado hombre, que por igual amaba a todos, no sabía él mismo elegir a cuál debiese dejárselo y pensó, habiéndoselo prometido a todos, en satisfacer a los 3, y secretamente a un buen orfebre le encargó otros 2, los cuales fueron tan semejantes al primero que él mismo que los había hecho hacer apenas distinguía cuál fuese el verdadero, y sintiendo llegar la muerte, secretamente dio el suyo a cada uno de sus hijos, los cuales, después de la muerte del padre, queriendo cada uno posesionarse de la herencia y el honor, y negándoselo el uno al otro, como testimonio de hacerlo con todo derecho, cada uno mostró su anillo, y encontrados los anillos tan iguales el uno al otro que cuál fuese el verdadero no sabía distinguirse, se quedó pendiente la cuestión de quién fuese el verdadero heredero del padre, y sigue pendiente todavía. Y lo mismo os digo, Señor mío, de las 3 leyes dadas a los 3 pueblos por Dios Padre sobre las que me propusisteis una cuestión, cada uno su herencia, su verdadera ley y sus mandamientos cree rectamente tener y cumplir, pero de quien la tenga, como de los anillos, todavía está pendiente la cuestión. Conoció Saledino que éste había sabido salir óptimamente del lazo que le había tendido y por ello se dispuso a manifestarle sus necesidades y ver si quería servirle, y así lo hizo, manifestándole lo que había tenido en el ánimo hacerle si él tan discretamente como lo había hecho, no le hubiera respondido. El judío le sirvió libremente con toda la cantidad que Saledino le pidió y luego Saledino se la restituyó enteramente, y además de ello le dio grandísimos dones y siempre por amigo suyo lo tuvo y en grande y honrado estado lo conservó junto a él. Novela cuarta. Un monje, caído en pecado digno de castigo gravísimo,
se libra de la pena reprendiendo discretamente a su abad de aquella misma culpa. Ya se calla Filomena, liberada de su historia, cuando Dioneo, que junto a ella estaba sentado, sin esperar de la reina otro mandato, conociendo ya por el orden comenzado que a él le tocaba tener que hablar, de tal guisa comenzó a decir: Amorosas señoras, si he entendido bien la intención de todas, estamos aquí para complacernos a nosotros mismos novelando, y por ello, tan solo porque contra esto no se vaya, estimo que a cada uno debe serle lícito, y así dijo nuestra reina, hace poco, que era, contar aquella historia que más crea que pueda divertir, por lo que, habiendo escuchado como por los buenos consejos de Gianotto de Sibigny salvó su alma el judío Abraham, y como por su prudencia defendió Melquisedec sus riquezas de las acechanzas de Saledino, sin esperar que me reprendáis, entiendo contar brevemente con qué destreza libró su cuerpo un monje de gravísimo castigo. Hubo en Lunigiana, pueblo no muy lejano de este, un monasterio más copioso en santidad y en monjes de lo que lo es hoy, en el que, entre otros, había un monje joven cuyo vigor y vivacidad ni los ayunos ni las vigilias podían macerar. El cual, por acaso, un día hacia el mediodía, cuando los otros monjes dormían todos, habiendo salido solo por los alrededores de su iglesia, que estaba en un lugar asaz solitario, alcanzó a ver a una jovencita harto hermosa, hija tal vez de alguno de los labradores de la comarca, que andaba por los campos cogiendo ciertas hierbas. No bien la había visto cuando fue fieramente asaltado por la concupiscencia carnal. Por lo que, avecinándose, con ella trabó conversación y tanto anduvo de una palabra en otra que se puso de acuerdo con ella y se la llevó a su celda sin que nadie se apercibiese. Y mientras él, transportado por el excesivo deseo, menos cautamente jugueteaba con ella, sucedió que el abad, levantándose de dormir y pasando silenciosamente por delante de su celda, oyó el alboroto que hacían los dos juntos, y para conocer mejor las voces se acercó quedamente a la puerta de la celda a escuchar, y claramente conoció que dentro había una mujer, y estuvo tentado a hacerse abrir. Luego pensó que convendría tratar aquello de otra manera, vuelto a su alcoba, esperó a que el monje saliera fuera. El monje, aunque con grandísimo placer y deleite estuviera ocupado con aquella joven, no dejaba sin embargo de estar temeroso, pareciéndole haber oído algún arrastrar de pies por el dormitorio. Acercó el ojo a un pequeño agujero y vio clarísimamente al abad escuchándole y comprendió muy bien que el abad había podido oír que la joven estaba en su celda. De lo que, sabiendo que de ello debía seguirle un gran castigo, se sintió desmesuradamente pesaroso, pero sin querer mostrar a la joven nada de su desazón, rápidamente imaginó muchas cosas buscando hallar alguna que le fuera salutífera. Y se le ocurrió una nueva malicia, que el fin imaginado por él consiguió certeramente, y fingiendo que le parecía haber estado bastante con aquella joven le dijo: Voy a salir a buscar la manera en que salgas de aquí entro sin ser vista, y para ello quédate en silencio hasta que vuelva. Y saliendo y cerrando la celda con llave, se fue directamente a la cámara del abad, y dándosela, tal como todos los monjes hacían cuando salían, le dijo con rostro tranquilo: Señor, yo no pude esta mañana traer toda la leña que había cortado, y por ello, con vuestra licencia, quiero ir al bosque y traerla. El abad, para poder informarse más plenamente de la falta cometida por él, pensando que no se había dado cuenta de que había sido visto, se alegró con tal ocasión y de buena gana tomó la llave y semejantemente le dio licencia. Y después de verlo irse empezó a pensar que era mejor hacer, o en presencia de todos los monjes abrir la celda de aquel y hacerles ver su falta para que no hubiese ocasión de que murmurasen contra él cuando castigase al monje, o primero oír de él cómo había sido aquel asunto. Y pensando para sí que aquella podría ser tal mujer o hija de tal hombre a quien él no quisiera hacer pasar la vergüenza de mostrarla a todos los monjes, pensó que primero vería quién era y tomaría después partido, y quedamente yendo a la celda, la abrió, entró dentro, y volvió a cerrar la puerta. La joven, viendo venir al abad, palideció toda, y temblando empezó a llorar de vergüenza. El señor abad, que le había echado la vista encima y la veía hermosa y fresca, aunque él fuese viejo, sintió súbitamente no menos abrasadores los estímulos de la carne que los había sentido su joven monje, y para sí empezó a decir: Va, ¿por qué no tomar yo del placer cuanto pueda, si el desagrado y el dolor aunque no los quiera, me están esperando? Esta es una hermosa joven, y está aquí donde nadie en el mundo lo sabe. Si la puedo traer a hacer mi gusto no sé por qué no habría de hacerlo. ¿Quién va a saberlo?
nadie lo sabrá nunca, y el pecado tapado está medio perdonado. Un caso así no me sucederá tal vez nunca más. Pienso que es de sabios tomar el bien que Dios nos manda. Y así diciendo, y habiendo del todo cambiado el propósito que allí le había llevado, acercándose más a la joven, suavemente comenzó a consolarla y a rogarle que no llorase, y de una palabra en otra yendo, llegó a manifestarle su deseo. La joven, que no era de hierro ni de diamante, con bastante facilidad se plegó a los gustos del abad, el cual, después de abrazarla y besarla muchas veces, subiéndose a la cama del monje, y en consideración tal vez del grave peso de su dignidad y la tierna edad de la joven, temiendo tal vez ofenderla con demasiada gravedad, no se puso sobre el pecho de ella sino que la puso a ella sobre su pecho y por largo espacio se solazó con ella. El monje, que había fingido irse al bosque, habiéndose ocultado en el dormitorio, como vio al abad solo entrar en su celda, casi por completo tranquilizado, juzgó que su estratagema debía surtir efecto, y viéndole encerrarse dentro, lo tuvo por certísimo. Y saliendo de donde estaba, calladamente fue hasta un agujero por donde lo que el abad hizo o dijo lo oyó y lo vio. Pareciéndole al abad que se había demorado bastante con la jovencita, encerrándola en la celda, se volvió a su alcoba, y luego de algún tiempo, oyendo al monje y creyendo que volvía del bosque, pensó en reprenderlo duramente y hacerlo encarcelar para poseer él solo la ganada presa, y haciéndolo llamar, duramente y con mala cara le reprendió, y mandó que lo llevaran a la cárcel. El monje prestísimamente respondió: Señor, yo no he estado todavía tanto en la orden de San Benito que pueda haber aprendido todas sus reglas, y vos aún no me habíais mostrado que los monjes deben acordar tanta preeminencia a las mujeres como a los ayunos y las vigilias, pero ahora que me lo habéis mostrado, os prometo, si me perdonáis esta vez, no pecar más por esto y hacer siempre como os he visto a vos. El abad, que era hombre avisado, entendió prestamente que aquel no solo sabía su hecho sino que lo había visto, por lo que, sintiendo remordimientos de su misma culpa, se avergonzó de hacerle al monje lo que él también había merecido, y perdonándole e imponiéndole silencio sobre lo que había visto, con toda discreción sacaron a la jovencita de allí, y aún debe creerse que más veces la hicieron volver.